Buenas tardes, mi nombre es Elbert Enrique Espinosa Sosa. Vengo a hablarles de lo que es el amparo en materia agraria. Primeramente comentaremos que surge con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos a quienes pertenezcan a la clase campesina. El juicio de amparo surge como un medio de defensa del cual se ejerce una acción que tiene la persona que tiene la posesión de la tierra cuando se encuentre frente a un desalojo por parte del dueño y por eso un órgano de procuración admite la protección provisional hasta que se resuelva la controversia ante una autoridad como el Instituto Agrario Nacional. El amparo agrario solo le resulta procedente el amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, como lo indica en el artículo 200 de la Ley Agraria, en contra de las sentencias definitivas que dictan los tribunales unitarios o el superior agrario. Pero cuando se trata de otros actos que dicten los tribunales unitarios agrarios, en el que su naturaleza proceda el amparo indirecto, conocerá el juez de distrito correspondiente, ya que las autoridades jurisdiccionales, al dictar actos, provocan la violación de los derechos de quejosos dentro del procedimiento agrario, lo que perjudica a las entidades agrarias, ejidatarios o comuneros. Entonces, podemos decir que el amparo agrario, aquella institución social protectora y tutelar de los derechos subjetivos públicos consagrados en la ley suprema, su ley reglamentaria o sus reglamentos. Como se reclaman actos que tengan o puedan tener como objeto directo o indirecto a afectar y privilegiar el régimen jurídico agrario, derechos y bienes agrarios, de los núcleos de población ejidal, comunal, ejidatarios, comuneros y aspirantes a esas categorías. Por tanto, las personas o entes capaces de ser sujetos para interponer un amparo son los núcleos de población ejidal y comunal, los ejidatarios y comuneros, así como los aspirantes a ejidatarios o comuneros. Cabe mencionar que dentro de un núcleo de población, los representantes legales interponen un juicio de amparo y son, número 1, el comisariado ejidal o de bienes comunales. 2, los miembros del Consejo de Vigilancia. 3, quienes tengan en los términos de la ley la capacidad para promover acción legal. Es de suma importancia referir que en los casos la sustitución, la ley es clara con quién debe interponer el recurso. Por ejemplo, que pasado 15 días el comisariado no haya promovido amparo agrario, quien ostente o promueva la representación sustituta lo diga en forma expresa en la demanda, pues caso contrario no procederá dicha representación sustituta para la formalización del amparo en materia agraria. Debe de reunir ciertos requisitos como la personalidad, notificaciones personales, informe justificado, pruebas y suspensión de oficio. La personalidad implica que cuando se trata de núcleos de población en su calidad de quejosos o terceros perjudicados, de proveer el acreditamiento de la personalidad. Estas acreditarán en forma particular su personalidad con credenciales que expida la autoridad agraria facultada para ello. Caso contrario, un juez federal tendrá la obligación de solicitar el acreditamiento de la personalidad mediante un oficio. Ahora bien, como se trata de un ejidatario, este acreditará su personalidad siendo ejidatario
que de ahí se verá si existe interés procesal jurídico. De acuerdo a la Ley de Amparo en su artículo 219, se notificará personalmente a las entidades o individuos de la siguiente forma. 1. El auto que deseche la demanda. 2. El auto que decida sobre la suspensión. 3. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional. 4. Las resoluciones que recaigan a los recursos. 5. El tribunal lo estime necesario por caso urgente o por alguna circunstancia. 6. La que la ley disponga. En cuanto al informe justificado, es un instrumento que utilizan las autoridades responsables, que revela las obligaciones procesales a los quejosos dentro del juicio de amparo, ya que es el documento jurídico que fundamenta y motiva la emisión de los actos reclamados imputables a los responsables. La ley de amparo en el artículo 227 nos dice que las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agrarias a que se refiere el juicio, de actas de posesión y de los planos de ejecución de sus diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias. En cuanto a las pruebas, en el artículo 225 refiere que la ley les otorga a los jueces federales facultades para recabar de oficio todas las pruebas que beneficien a los núcleos de población ejidal y comunal. En cuanto a la suplencia de la queja entre un rol para suplir la queja en los alegatos, la suplencia de la queja en comparecencia ante el juez, la suplencia en la deficiencia de la queja en materia de conceptos de violación, prohibición, del sobreseimiento o la caducidad de la instancia por inactividad de estos agrarios. Simplificación en los acreditamientos de la personalidad cuando fallece el quejoso durante el juicio. El heredero continuará el trámite del juicio. El acto se va a juzgar como aparece probado, según constancias en el juicio y la suspensión de oficio. De plano, y no se necesita garantía para concederse. En cuanto a la suspensión de oficio, basta que la promueva un núcleo de población y que el acto reclamado tenga como objeto privar total o parcial de sus derechos o bienes agrarios, para que por esas razones no se deba conceder la suspensión de oficio, sin que se realice negativa ninguna investigación o se requiera a nadie para concederla, la cual procederá de oficio y de plano, ya que el juez federal, desde un punto de vista admisorio, decreta la suspensión en el auto admisorio sin que se formule el cuadernillo incidental. Por lo que en la suspensión de oficio la autoridad suspende el proceso hasta en tanto no se resuelve en forma definitiva el juicio de amparo y procede sin que los entes agrarios otorguen garantía para su válida procedencia. En la suspensión extrajudicial auxiliar existe cuando en una población alejada se trate de ejecutar el acto reclamado. El juez del lugar debe conceder la suspensión de oficio de plano en el mismo auto admisorio de la manera de la demanda de amparo dentro de las 72 horas y podrá ampliarse. En cuanto a las sentencias, cuando se otorga la protección y amparo de la justicia federal, tiene por objeto restituir al quejoso en el goce de la garantía violada o en el disfrute del derecho que para él se deriva el sistema federal que haya infringido competente. Los casos de materia agraria en el Ministerio Público Federal
será el encargado de vigilar la sentencia y que ésta se cumpla en beneficio de la comunidad y ejidos cuando la queja por exceso o defecto de ejecución de la sentencia. Las partes deberán esperar un año para presentarla y esta deberá presentarse ante el juez de distrito o autoridad que conozca o conocido del juicio y deberá estar acompañado de copias para cada una de las partes y autoridades responsables contra quienes se promovió el juicio de amparo. Las autoridades, una vez que hayan recibido el recurso, deberán rendir un informe con justificación acerca de lo que está juzgando en el lapso de los 3 días. Una vez dado el tiempo, se le dará vista al Ministerio Público para que se dicte la resolución. La incomodidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales que conocieron del juicio previo, al dictar una resolución y declarar cumplida la sentencia en perjuicio de alguna parte, esta resolución se debe de notificar de manera personal a las partes del juicio, pero cuando las autoridades agrarias, núcleos de población ejidales o comunales, en el término será de 5 días. Un acto de autoridad restableciendo las cosas materiales al estado en la que se encontraba antes de la violación, por lo cual se puede presumir que la sentencia del juez en materia agraria que concede el amparo tiene por objeto juicio inmediato, la destrucción del acto de la autoridad en cuanto a la violación. A grandes rasgos, podemos decir que existe una problemática para la ejecución de sentencia, como lo son incidentes de inejecución, queja por exceso o defecto de ejecución, inconformidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incidente de pago de daños y perjuicios. Incidentes de inejecución. Este incidente está previsto en la Ley de Amparo en el artículo 104 y 105. La ejecutoria deberá quedar cumplida dentro de las 24 horas siguientes a la notificación que se haga a las autoridades responsables. En caso contrario, los jueces de distrito, la autoridad que conoció el asunto o el tribunal colegiado del circuito requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable para que obligue a cumplir sin más apremio su ejecución. Si por lo contrario las autoridades se difiere, se requerirá una constancia de hechos para su valoración ante el órgano, pero si en el término excedente la búsqueda del poblado al ejidatario o al comunero. Se considera que estará mal hecha la notificación. En estos casos se procederá a interponer el recurso de inconformidad ante el máximo tribunal del país. En cuanto al incidente de pago de daños y perjuicios en el artículo 105 de la Ley de Amparo, el quejoso solicitase se dé por cumplida la sentencia mediante el pago de daños y perjuicios que haya sufrido. En esta ocasión, el juez de distrito escuchará a las partes sobre la controversia y dictará una resolución para que, a su vez, dicte una sentencia sobre los daños mediante una previa evaluación pericial. En conclusión, podemos decir que las autoridades encargadas de dictar las sentencias deben de cuidar los modos para no ocasionar un daño mayor a los interesados y a sus tierras, ya que en la hora de ejecutar sentencias se puede tener los problemas ya descritos. Por mi parte sería todo. Agradezco la atención.